Me desinvitaron del cumpleaños de mi madre porque no me veía bien al lado de él. Novio de mi hermana, resulta que en realidad yo era su jefe. 3 semanas después, se cortó la electricidad, el agua y el internet de la casa de mis padres porque yo no pagaré nada. Hola, soy Ryan. Tengo 30 años y vivo en un pueblito a unos 40 minutos de Seattle. Mi rutina consiste en que cada mañana me preparo una taza de café, pongo el reporte del clima y manejo menos de 10 minutos hasta el trabajo. Hace años cofundé una pequeña empresa tecnológica enfocada en energía sustentable. No todos entienden lo que hago, incluida mi familia. Todavía creen que paso mis días apretando tornillos y reparando maquinaria, lo cual no me molesta. Nunca he sentido la necesidad de explicar nada a nadie. Es más, cuando alguien me pregunta por mi familia, mis padres o mi hermana Jessica, sonrío levemente. Y solo respondo que hace tiempo que no hablamos. Y eso es todo. No escondo nada, pero ya no le veo sentido a repetir la historia. No he tenido contacto con ellos en más de 2 años. Ni llamadas, ni mensajes, ni celebraciones, ni cumpleaños. Nada. Solo una larga y tranquila pausa, como si el lazo entre nosotros se hubiera roto y nadie intentara repararlo. Antes, solía pensar que la familia lo era todo. Pero hace 2 años, en el cumpleaños de mi madre, todo cambió. Hace 2 años, 3 semanas antes del cumpleaños de mi madre, acababa de reservar un viaje y tomarme unos días libres del trabajo. El plan era simple, ir a casa unos días antes, quedarme unos días y ayudar con los preparativos, como todos los años. Nada extraordinario. Solo quería avisarles. Contacté a mi madre de inmediato por llamada, pero fue mi padre quien respondió. Después de solo 2 timbres. Voy a llegar 2 días antes, anuncié con naturalidad. Si necesitan que lleve algo o les ayude con algo, solo díganme. Él respondió vagamente al principio, pero luego dudó. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extraña, más pesada de lo normal, como si intentara evitar decirme algo y solo dijo. Ryan, si es posible, tal vez no deberías venir este año. En ese momento asumí que solo estaba preocupado por mi agenda y mi tiempo. Está bien, papá, le dije, aún sosteniendo mi taza de café. Ya tengo todo arreglado. No había problema para mí. La pausa esta vez fue más larga. Luego volvió a hablar, más firme, pero más frío y me dijo. Jessica va a traer a su novio este año. Es un gerente, alguien importante. Habla bien. Tiene buenos modales. Y tu trabajo, bueno, no es muy cómodo de explicar, así que es mejor que no vengas. En ese instante sentí el calor subiéndome del cuello a la cara. Sentí como mi corazón se aceleró y apreté muy fuerte mi taza de café. ¿Qué demonios acabas de decir? Le dije, incapaz de mantener la calma. ¿En serio me estás diciendo eso ahora mismo? Él no lo negó, no se retractó ni suavizó sus palabras. En cambio, respondió con frialdad y con un tono muy serio y me dijo. Que vengas solo avergonzaría a toda la familia. Si insistes en venir, no me llames tu padre. Y colgó, sin dudar ni un segundo. Dejé el teléfono. La palma de mi mano estaba temblando y también sentía la mano algo pegajosa por el sudor. El apartamento estaba completamente en silencio. Sin tele, sin pasos. Solo yo, de pie, mirando al vacío, como si me hubieran arrancado de mi propia vida, de mi familia. Sus palabras seguían retumbando mi cabeza, lentas y claras, como una grabación atorada en repetición. Que vengas solo avergonzaría a toda la familia. Si aún insistes en volver, no me llames tu padre. Por un momento me pregunté si lo había escuchado mal, pero no era así. Cada palabra y cada tono eran fríos y muy duros para mí, confesaré que derramé algunas lágrimas. Pero al final me di cuenta de que esa era mi realidad. Recuerdo claramente que la garganta se me cerró, como si algo se hubiera atascado ahí. Y de inmediato, los recuerdos empezaron a inundarme. Recordé que yo pagaba la electricidad, agua e internet durante más de 2 años a mi familia. Nadie dijo nada nunca, ni las gracias, y ahora me llaman la vergüenza de la familia. Rápidamente tomé mi teléfono, sentí que mis manos ligeramente temblorosas, a pesar de que mi mente ya empezaba a calmarse. Abrí la aplicación del banco y bajé a revisar mi historial de transacciones. Mi único objetivo era ver cuánto había gastado en mi familia durante los últimos 2 años. Necesitaba una cifra para lo que había pagado de luz, agua e internet, cada mes, sin falta. Cada pago se realizó puntualmente y se descontó automáticamente de mi cuenta. Durante 2 años seguidos, casi $400 mensuales fueron pagados sin excepción. Deslicé con cuidado hasta el final de la lista.
Monto total gastado, 9.842,17 centavos. Me quedé mirando ese número por algunos segundos más. No porque me sorprendiera, sino porque algo dentro de mi pecho, de repente, se acomodó. No era tristeza, ni siquiera enojo, solo un vacío. Casi $10.000 y ahora me llaman la vergüenza de la familia. Mientras veía esa interminable lista de transacciones bancarias, surgió una pregunta silenciosa. Una que nadie en mi familia se había planteado en 30 años. ¿Jessica alguna vez ha hecho tanto por nuestros padres como yo? No era por celos, y no buscaba reconocimiento. Solo que, si yo soy considerado la vergüenza de la familia, ¿por qué se me está comparando? Había pagado cerca de $10.000 en gastos de manutención para ellos, en silencio, sin pedir nada a cambio, y sin mencionarlo jamás. ¿Y ella? ¿Alguna vez tuvo que hacer un sacrificio o pedir ayuda? ¿O simplemente llegó, sonrió con gracia, causó una buena impresión en un vestido bonito mientras sostenía de la mano a un novio exitoso? No lo pensaba para llevar una cuenta, lo pensaba porque, por primera vez, me di cuenta de que la equidad nunca fue una consideración en mi familia. Desde niño, me acostumbré a estar al margen. En las fotos familiares, con frecuencia aparecía medio oculto detrás de alguien o capturado en el borde del encuadre. Nunca miraba directamente a la cámara. Nadie me dijo que me hiciera a un lado, pero siempre lo hice. Jessica estaba en el centro de cada evento importante de nuestra familia, desde cumpleaños y graduaciones hasta sus rupturas amorosas. Siempre había una razón para que todos se unieran, la consolaran o la celebraran. No puedo recordar la última vez que alguien me preguntó si yo estaba bien. Jessica tiene 2 años más que yo, pero la diferencia entre nosotros nunca fue la edad. Ella era la esperanza, la hija enfocada en el futuro de la que nuestros padres hablaban con orgullo cuando venían los parientes. Y yo, en esas mismas conversaciones, si acaso me mencionaban, era como una nota al pie. Ryan, él está bien, creo que trabaja en tecnología. Solía creer que si me esforzaba lo suficiente, si me mantenía fuera de problemas y manejaba todo en silencio, algún día me verían. Pero no lo hicieron. Resulta que, cuando estás acostumbrado a ser invisible, nadie nota cuando te vas. Así que comencé a cubrir los costos de servicios de mis padres, electricidad, agua e internet, ya que hace casi 2 años. Mi madre fue quien me llamó y todo empezó ahí. Ese día se quejaba de cómo había subido el costo de vida, de cómo las cuentas de ese mes habían llegado más altas de lo esperado, y de cómo su pensión ya no les alcanzaba. Luego, con suavidad y cierta duda en la voz, me dijo: si pudieras ayudarnos, aunque sea un poco, nos sería de gran ayuda. Yo acepté. En ese momento asumí que solo serían unos meses hasta que las cosas mejoraran. Pero los meses siguientes se parecían exactamente al anterior. Nadie mencionó ponerle fin, y no había ningún plan de respaldo. Es más, de vez en cuando preguntaba: mamá, ¿Jessica está ayudando con algo? Siempre esquivaba el tema. A veces decía: solo ayúdanos este mes, tu hermana contribuirá el próximo. Otras veces: tu hermana está cubriendo los gastos médicos de tu papá. Eso tampoco es fácil. Escuché esas frases tantas veces que podría recitarlas de memoria. Y yo solo sonreía y lo dejaba pasar cada vez, porque sabía que nada de eso era cierto. Así que seguí enviando el dinero, casi $400 al mes, con constancia y en silencio, sin quejarme. Nadie lo mencionaba. Y no es que no me importara, simplemente sentía que era lo correcto ya que es mi familia. Solía pensar que si era lo suficientemente responsable y discreto, se darían cuenta y me prestarían atención. Pero hoy, después de todo, me miran y dicen que soy la vergüenza de la familia. Con el pasar de las horas todo a mi alrededor quedó en silencio, yo solo me quedé sentado, paralizado, en el sofá. Aún tenía el teléfono en la mano. Ya no sentía enojo ni tristeza. Solo una emoción clara en mi pecho, algo así como: ya basta. Después de eso, abrí la aplicación del banco. Deslicé hasta la sección de pagos automáticos, donde había configurado las transferencias mensuales para cubrir los gastos de mis padres, electricidad, agua e internet. Entré a cada uno por uno, y los cancelé sin dudarlo. Lo hice con suavidad, no como venganza, sino para proteger lo único que aún me quedaba, una pizca de autoestima. Lo único que no me habían quitado. Aproximadamente una semana después, recibí el primer mensaje de mi madre, con el mismo tono suave que siempre usaba. No se mencionó lo que había pasado, tampoco hubo una disculpa. Solo recibí un aviso de parte de ella diciendo que la factura del internet estaba vencida. ¿Puedes encargarte tú? Leí el mensaje, miré la pantalla un rato y luego dejé el teléfono sin responder. No fue por hacer un gesto o una declaración.
Simplemente, después de todo, lo primero que pensaron en decirme fue una solicitud: paga el internet. No hubo un "estás bien", ni siquiera un simple "podemos hablar". Así que me quedé en silencio. Y ese silencio, para mí, lo dijo todo. Actualización 1. 2 semanas después me llamó mi padre. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de detenerse. No respondí. Unos minutos más tarde dejó un mensaje de voz. Su tono era agudo e impaciente, como solía ser, y dijo: la compañía de luz llamó, la factura de este mes no se ha pagado. ¿Qué está pasando? No hubo preocupación, ni mención de lo que dijo el día que llamé para decir que vendría a casa por el cumpleaños de mamá. Escuché el mensaje, luego apagué la pantalla y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Y así, en silencio, permanecí hasta el cumpleaños de mi madre. El cumpleaños de mamá fue unas 3 semanas después de que mi padre me aconsejara no volver a casa. La celebración siguió con normalidad: su pollo asado favorito, pastel de su panadería preferida, algunos familiares cercanos reunidos alrededor de la mesa. Todo menos yo. Todo había sido meticulosamente planeado y ejecutado. Esa tarde, exactamente a las 4 de la tarde, estaba sentado en mi sala con una taza de café que hacía rato se había enfriado, cuando sonó mi teléfono. Era mi madre llamando. Observé su nombre en la pantalla por unos segundos antes de dejar el teléfono. No respondí. Ni siquiera lo dudé. Mi papá llamó unos minutos después, seguido de Jessica. 3 llamadas en menos de 10 minutos. Las dejé pasar todas. No había curiosidad, nadie que contestara. Me quedé donde estaba, recostado ligeramente contra el respaldo de la silla, con la mirada fija en el vidrio empañado. El cielo afuera era de un color gris oscuro. No llovía, pero hacía frío. 10 minutos después empezaron los mensajes de nuevo. Mamá fue la primera: Ryan, se fue la luz. Toda la casa está a oscuras. Por favor, paga la factura. Tomé el teléfono y leí su mensaje en silencio. No sentí enojo ni sorpresa, solo un vacío sereno deslizándose por mi pecho, el tipo de vacío que uno siente después de años de cuidar a una familia y darte cuenta de que eres el único que carga con el peso. Luego mi padre escribió: no hay agua. No podemos cocinar. Ocúpate ya. Y después Jessica: se cayó el internet. Los invitados están llegando. Por favor, arregla esto urgente. Miré el reloj: 5:12 de la tarde. Lo recordaba con claridad. Había cancelado todos los pagos automáticos exactamente 3 semanas antes, justo después de que mi padre me dijera que si insistía en venir a casa, no lo llamara más papá. Y ahora, en medio del cumpleaños al que me habían pedido no asistir, todo empezó a apagarse. La luz, el agua y el internet. Todo desapareció justo cuando más lo necesitaban. No escribí, no llamé. No sentí la necesidad de explicar nada. Me limité a quedarme sentado, girando con cuidado la taza de café frío entre mis manos, y solo miraba hacia la ventana, y en ese momento lo comprendí: no me estaban llamando porque me extrañaban. Me llamaban porque ya no quedaba nadie más para cargar con ese peso. Alrededor de las 6 de la tarde, el teléfono comenzó a vibrar de nuevo, esta vez sin parar. Pero ya no eran mis padres ni Jessica. Eran los parientes que solo aparecen en los días festivos, pero que se sienten con derecho a juzgar. Los mensajes llegaron en oleadas. Algunos me llamaron irrespetuoso. Uno dijo abiertamente: has avergonzado a tu madre frente a toda la familia. Otro, más sutil pero igual de demoledor, escribió: tu hermana tenía razón. Personas como tú no deberían presentarse en un día feliz. Leí cada mensaje sin responder porque ya estaba cansado de todo esto. Estaba por dejar el teléfono cuando la pantalla se iluminó otra vez. Era la tía Lauren, la única en la familia que aún confiaba en mí. Llamaba por vídeo, usando una app antigua que solo ella y yo seguíamos usando, porque éramos los únicos que aún se preocupaban por mirarse a los ojos cuando realmente importaba. Me detuve un momento antes de contestar en el segundo timbre. Lo primero que vi fue su rostro, algo oscurecido por la luz amarilla de la cocina detrás de ella. Era un lugar que conocía como la palma de mi mano. Esa noche, esa habitación se sentía distinta. Sonaban cubiertos, risas incómodas, conversaciones aleatorias al fondo. Me miró a través de la pantalla, con sus ojos cálidos pero preocupados. ¿No vas a pagar, Ryan? Me preguntó con voz suave, como si intentara entender qué estaba pasando. La miré a los ojos, y cuando finalmente hablé, mi voz fue lenta, como si sacara algo que había enterrado por mucho tiempo. Tú sabes, tía, fue papá quien me dijo que no viniera. Tragué saliva con fuerza. Dijo que si insistía en venir, ya no debería llamarlo papá. Ella guardó silencio.
Sus ojos cambiaron, como si estuviera viendo más allá de la habitación detrás de ella. Justo entonces, la llamada se convirtió en caos. Escuché la voz de mamá entre el ruido: dile que me avergüenza. En este día, ¿cómo pudo hacer esto? Mi padre, con tono agudo y fuerte: no es para tanto. Es solo pagar unas cuentas. ¿Qué clase de hombre se pone así por dinero? Otra voz: creo que era mi tío, pobre Jessica, tener que lidiar con un hermano así. Se escucharon pasos acercándose a la cámara. Jessica apareció detrás de la tía Lauren, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Incluso contestó la llamada. Mamá ha estado llorando todo el día. ¿De verdad le importa? En serio, ni una pizca de vergüenza. No dije nada. Simplemente observé y permanecí en silencio, como si fuera la única forma de defenderme. Me marché. Justo cuando estaba a punto de colgar, apareció otro rostro en el lado izquierdo de la pantalla. Un joven con el cabello perfectamente peinado y un traje oscuro. Me miró con confusión en los ojos y luego esbozó una sonrisa vacilante. Su voz era algo rasposa, como si no estuviera seguro de que esas palabras fueran apropiadas para la situación. Hola, jefe, dijo. Me congelé. Mi mirada permaneció fija en la pantalla, y de manera inconsciente, acerqué el teléfono. No esperaba esto. No aquí. No en la noche en la que todos sentían que yo era una vergüenza demasiado grande como para invitarme. Lo observé unos segundos más y entonces todo hizo clic. Su expresión, su forma de hablar. Claro que era uno de los nuevos empleados que recientemente se habían transferido desde nuestra sucursal del sur. Habíamos intercambiado algunos correos y él me había enviado 2 informes, pero no tenía idea de que fuera el novio de Jessica, el mismo que todos estaban intentando impresionar. La habitación detrás de la tía Lauren quedó en silencio. Luego alguien dijo en voz baja: espera, ¿qué fue lo que le dijo a Ryan? Otra voz siguió, confundida: jefe, ¿eso significa que Ryan es el jefe del novio de Jessica? Los susurros crecieron y yo, simplemente seguí mirando la pantalla. Sin asentir, sin negar. Solo estaba esperando a ver hacia dónde iba todo esto. Y justo entonces, el joven se enderezó, miró más allá de la cámara hacia los demás en la sala y habló con claridad: por si no lo sabían, trabajo en Pacific Heritage. El señor Ryan es uno de los cofundadores de la empresa. Sus palabras fueron claras y evidentes, y la sala quedó nuevamente en silencio. No es incomodidad, es asombro. Aún así, no dije nada. Apreté los labios y asentí suavemente, como confirmación. Él volvió su mirada a la computadora, con los ojos muy abiertos, y yo hablé con calma, con un tono uniforme, como si las palabras hubieran estado esperando por él: espero que tu gran presentación salga perfecta. Luego colgué. Esa noche dormí profundamente. Sin vueltas en la cama, sin sobresaltos en medio de la noche. Por primera vez en años, me sentí ligero. No por satisfacción, sino porque al fin reconocieron quién era yo. A la mañana siguiente, antes de que la luz del sol se filtrara del todo a través de las cortinas finas, tomé el teléfono y revisé mis correos, como de costumbre. Unos recordatorios de reuniones, un par de comentarios contables, y entonces noté un nombre que no reconocía en el campo del remitente: Hudson Kane. Abrí el correo. La primera línea me impactó de inmediato: lo siento. No sabía que eras el hermano de Jessica. Siempre te he respetado en la empresa. Alcé una ceja, me hundí más en la almohada y seguí leyendo. Hudson escribió que realmente se había sorprendido al descubrir el vínculo familiar entre Jessica y yo. Y entonces, sin rodeos ni suavizarlo, dijo: no esperaba que ella fuera así. Terminaré esta relación. Gracias por no ponerme en evidencia frente a todos. Coloqué el teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos brevemente. Me tomó unos minutos volver a abrir la bandeja de entrada y comenzar a escribir mi respuesta, despacio, y con claridad. Hudson, eso es asunto tuyo. No espero que nadie tome decisiones para quedar bien conmigo. Piensa bien antes de hacer cualquier cosa. Y que conste, no mezclo a la familia con el trabajo. Presioné enviar. Sin pensarlo más, sin emoción persistente. Para mí, eso era suficiente. Algunas cosas, una vez aclaradas, no necesitan nada más. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras terminaba una reunión con los jefes de departamento y tomaba notas, mi teléfono sonó en el bolsillo. Lo saqué y vi el nombre: Jessica, mi hermana. Lo miré durante unos segundos antes de presionar rechazar. No por rabia, no para dar una lección, sino simplemente porque ya había tenido suficiente de disculpas que solo aparecían cuando todo ya se había desmoronado. En menos de 5 minutos llegó un mensaje: lo siento. No pensé que Hudson cambiaría así.
Tú eres su jefe. Si tú le dijeras algo, seguro te escucharía. Por favor, habla con él. Pídele que vuelva conmigo. Después de leerlo, me acerqué a la ventana del pasillo y me apoyé en ella. Revisé el mensaje varias veces antes de escribir mi respuesta, que no fue ni demasiado larga ni demasiado corta para que lo entendiera. Hudson no se fue porque yo se lo dijera. Se fue por cómo vives, por cómo tratas a las personas, por cómo desprecias lo que no entiendes y por cómo siempre asumes que con una voz lo bastante suave puedes manipular a cualquiera. Presioné enviar, guardé mi teléfono en el bolsillo y volví a mi escritorio. Sin embargo, menos de un minuto después, llegó otro mensaje: sé que lo arruiné. Esta vez lo digo en serio. Voy a cambiar. Por favor, créeme. Solo esta vez. No respondí. Lo leí, me senté con él un momento, y dentro de mí no se conmovió nada. No porque no me importara, sino porque finalmente entendí que lo mejor era tomar distancia. Eliminé el mensaje suavemente, sin dejar rastro, y volví a mi vida. Actualización. 2. Una semana después, un viernes por la tarde, al volver del garaje, me detuve en seco en el porche. Mis padres estaban en la puerta principal, cada uno con una pequeña maleta, los rostros marcados por el cansancio del viaje. No pregunté por qué estaban allí, si habían viajado hasta aquí solo para verme. No era una visita casual. Abrí la puerta y los invité a pasar. No hubo tensión ni cortesías forzadas, solo una decisión simple. No quería tener esa conversación afuera. Nos sentamos en la sala, y el té sobre la mesa aún humeaba. Mi padre fue el primero en hablar. Se disculpó, con un tono más bajo de lo normal. Mi madre añadió que habían reflexionado, que tal vez se habían excedido y que las cosas nunca debieron llegar a ese punto. Permanecí en silencio, sin interrumpir, solo escuchando, tratando de entender si esa disculpa marcaba el final de algo o el comienzo de otra cosa. Como esperaba, el tono de mi padre cambió. Somos familia, Ryan, y la familia se ayuda entre sí. Te criamos, te mandamos a la escuela. Todo lo que tienes ahora, en parte, viene de nosotros, ¿cierto? Lo miré. Mi expresión no cambió, pero mi postura se enderezó un poco. Entonces habló mi madre, con voz tranquila, como si dijera algo razonable: si pudieras enviarnos unos $2000 al mes, solo un pequeño apoyo. No es mucho para alguien como tú. Miré a las dos personas sentadas en mi sala. Las mismas que una vez me echaron de un evento familiar porque pensaban que yo era una vergüenza. Y ahora estaban en mi casa, dándole un precio a su disculpa, $2000 al mes, porque era su hijo. Y para ellos, mi éxito era una deuda que les debía. Después de eso, solté una leve risa. No fue burlona ni fuerte, sino el tipo de risa que uno suelta cuando le cuentan una historia que no tiene sentido. Los miré. Sus ojos estaban fijos en los míos, como si esperaran que yo asintiera. Pero no estaba enojado. Había llegado demasiado lejos como para dejarme afectar por algo así. Me recosté en la silla y con voz tranquila y clara, dije: ¿y Jessica, cuánto va a aportar ella cada mes? La habitación pareció detenerse. El aire se volvió más denso. Mi padre miró de reojo a mi madre. Ella respondió lentamente, su voz bajando un poco: el trabajo de tu hermana aún es inestable. Y la ruptura con Hudson la ha afectado. Asentí suavemente, sin sorpresa. Las mismas excusas de siempre, disfrazadas de empatía, pero eran solo evasivas. Elevé la mirada, los observé fijamente y dije: si ella accede a apoyarlos con $2000 mensuales, yo haré lo mismo. Ni más, ni menos. No dijeron nada. Solo me observaron, tratando de descifrar si hablaba en serio. Continué, en voz baja: o si quieren que yo asuma todo el monto, necesitaré algo por escrito, un acuerdo legal que confirme que, cuando ambos falten, la casa será mía por completo. Me quedé quieto después de eso. Sin presiones ni explicaciones. Solo esperé para ver cómo reaccionarían ahora que, por primera vez, yo estaba estableciendo las condiciones de algo que siempre habían asumido como mi obligación. Apenas terminé de hablar, el silencio se volvió profundo y espeso. Mi padre se levantó de golpe. Golpeó con la palma la mesa de madera, volcando una taza de té, cuyo contenido se derramó por el borde. Su grito retumbó en la sala, su pecho subía y bajaba de furia: ¿estás poniéndole condiciones a tus padres? Te criamos más de 20 años, y ahora quieres regatear con nosotros así. ¿Qué clase de vida estás llevando? Gritaba tan fuerte que no me habría sorprendido si los vecinos lo escuchaban todo. Yo no me moví ni pestañeé. Solo me senté allí, con las manos apoyadas en los descansabrazos, la mirada fija en él. No era fría, pero ya no era amable.
Esperé a que terminara, y entonces me levanté con cuidado. Mi voz salió baja y tranquila, pero lo bastante clara para atravesar el caos que acababa de provocar. Creo que deberían irse de mi casa. No fue una amenaza. No fue dicho con rabia. Fue simplemente el ruego de alguien que había alcanzado el límite de lo que el respeto puede ofrecer. Nadie dijo nada más. Solo el sonido de las maletas deslizándose sobre el piso de madera, es decir, ellos se fueron. Aún me pregunto si fui duro o cruel. ¿Qué opinan ustedes? Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última vez que los vi, justo aquí, en mi casa. No bloqueé sus números, no cambié mi correo, no corté del todo. Solo dejé de buscarles y esperé. Esperé para ver si aún me considerarían parte de la familia cuando ya no vivía bajo la sombra del deber y la obligación. En estos 2 años no ha habido una sola llamada, ni un mensaje preguntando cómo estoy, ni una mención de cumpleaños, saludo siquiera un simple ¿cómo estás? Antes solía creer que algún día cambiarían. Sin embargo, me he dado cuenta de que no todos cambian, especialmente aquellos que nunca reconocieron que estaban equivocados. Sigo viviendo aquí, trabajando, haciendo mi vida diaria. La única diferencia es que ya no me permito ser un cajero emocional, dispuesto a dar y salir herido en nombre de la obligación. Y si hay algo que he aprendido de todo esto es que la familia no es un lugar donde uno puede exigir bondad y llamarla amor. Una verdadera familia es aquella en la que eres valorado como persona, sin importar lo que tengas para ofrecer. No como una billetera, no como un plan de respaldo, no como un último recurso cuando todo lo demás falla. Y antes de cerrar este capítulo, quiero hacerte una pregunta. ¿Estuve mal por decidir no regresar, por negarme a ayudar a mis padres con $2000 al mes, a pesar de que ahora son mayores y me criaron? Solía creer que mi familia podía arreglar cualquier cosa. Pero después de haber sido tratado como un extraño en mi propio hogar más veces de las que puedo contar, elegí levantarme y romper el ciclo. ¿Fui demasiado frío? Quizás solo estaba empezando a aprender a valorarme a mí mismo.